Y bueno, y a la par de esa, la otra cara es la crisis alimentaria, ¿no? Somos 7.000 millones de seres humanos en el mundo y nuestros estilos de vida insostenibles, este mundo de derroche, si fuera, decía Gandhi que eh, el mundo podía satisfacer las necesidades de todos, pero no la codicia de todos. En inglés rima, everybody's needs, but not everybody's greed, ¿no? Y el mundo hoy, el valor principal no es ni la libertad, no es ni la democracia, ni es la justicia, los valores que levantó Zapata, no. Hoy es hacer dinero, es codicia lo que guía al mundo, y esto es lo que está jugando, es el trasfondo cultural en que nos estamos moviendo. Pues bien, cuando Zapata plantea su revolución aquí, pues se estaba dando en el mundo pues la segunda revolución industrial, con grandes avances, el ferrocarril, el automóvil, la aviación, el teléfono, la electrificación, la refrigeración, la radio, qué sé yo. Y pasó lo mismo que ahora. Esos grandes avances tecnológicos lograron un gran avance en la productividad, que fue absorbido totalmente por el capital, no por los trabajadores. Eso infartó la economía mundial en 1929. Hoy está pasando exactamente lo mismo. Yo me puse a hacer unos números cuando me dio por escribir algunas obras, y creo que la primera la escribí hace 25 años, y me tocó hacer unos cálculos sobre la distribución del ingreso a escala mundial, usando métodos primitivos, arcaicos, empíricos, dividiendo el ingreso promedio del país más rico del mundo, el de más altos ingresos, entre el ingreso promedio del más bajo. Y vean ustedes cómo podemos llamar civilización esto que estamos viviendo. En el año 1900, el ingreso de un inglés promedio versus el de un habitante de la India era de 4-1. Cuando estuve escribiendo mi primer libro, Surco de Esperanzas, hice el cálculo, ya eso había pasado a ser 100-1. 10 años después, trabajando en otra obra, digo, voy a hacer el cálculo, a ver cómo está ahora. Y resultó ser 180-1. Y lo hice cuando publiqué mi último libro hace 4 años, que se llama El Camino del Socialismo Cuántico. Y resultó ser que el ingreso entre un habitante de Luxemburgo y un habitante de Sierra Leona había pasado a ser 400-1, ¿no? Y eso es así internamente en nuestros países. La concentración del ingreso es algo bestial. Ya vieron ustedes las curvas de salarios, ¿no? El Producto Mundial crece, pero eso se lo apropian unos poquitos, nada más. Entonces, ven ustedes que aquí la era del conocimiento, yo pasé un tiempo muy fascinado con Alvin Toffler, andaba hablando de Alvin Toffler por todo lado. Yo he estado muy inclinado siempre al cambio social. Caramba, y aparece una propuesta en que nos decía que iba a ser el gran cambio tecnológico de pasar de la industria de las chimeneas a la era del conocimiento, lo que iba a producir la gran revolución social. Esa era la tesis de Alvin Toffler. Bueno, pues no fue así, porque el ingreso se concentró a una velocidad contrario a lo que fueron sus pronósticos. Imagínense, matizando de nuevo lo que estamos. Hoy tenemos una crisis climática, a como está el mundo, en donde el 20% de arriba debe consumir el 80%, debe respetar el 80% del consumo mundial. ¿Qué tal logramos más justicia nosotros, no? Y hacemos que en este modelo, bajo este modelo, que es bajo este orden de esta cultura, el segundo quintil suba su capacidad de consumo, la duplique, el segundo quintil. Bueno, sencillamente se infarta el planeta, no alcanza, ¿no? Ni en alimentos, ni en combustibles, ni en nada. No es viable eso, ¿no? No nos equivoquemos, no es viable, ¿no? ¿Ah? Entonces aquí lo que hay es, entre crisis energética, apocalipsis ambiental, crisis alimentaria, crisis económica, pues lo que tenemos es una crisis de paradigma, ¿no? Total, como un todo. Y entonces es desde esa perspectiva en donde deberíamos analizar las cosas.
Y hablando de México, y a propósito de esto, ya no voy a tener tiempo para leer todo esto, porque me llamó la atención de un discurso que hiciera Eladio Ramírez, que era en ese entonces presidente de la CNC en Chile, en torno al NAFTA. Me impactó mucho, eso me llevó a Costa Rica a plantear una lucha a muerte contra el TLC. Tuvieron que hacer un fraude para ganarnos eso, un referéndum que el pueblo sin un centavo, sin medios de comunicación, sin nada, sacó el 48.4%, ¿no?, frente al más colosal aparato que se haya armado. Las cosas que yo escuché decir a Eladio Ramírez sobre el modelo de libre comercio, en lo que han caído todo, porque yo veía también a mucha gente de izquierda atenuando los efectos de lo que eso podía significar. Ya no me va a dar tiempo leer lo que dijo Eladio, pero sí voy a leerles lo que le escuché decir a Beatriz Paredes hace, no sé, poquito tiempo, 2 años tal vez, cuando me invitó. Yo estaba de presidente de la Internacional Socialista de América Latina, y en esa condición recibo una invitación para venir aquí a la toma de protesta. En Costa Rica le llamamos juramentación, como presidenta del PRI, y hizo un discurso, y bueno, dijo cosas muy interesantes, pero vean ustedes, voy a leer algunas para que vean ustedes la magnitud, o sea, dónde estamos parados, porque yo coincido con ella, y esto no es solo México, es toda América Latina y posiblemente todo el mundo que está dependiendo de estos grandes capitales. Dice: en la lisa democrática son los argumentos, el diálogo razonable y constructivo lo que puede provocar acuerdos, no las descalificaciones a priorísticas ni la negación para explorar otras vías. En medio de este ambiente de descalificaciones que dificulta el encuentro de algunas coincidencias, se ha envuelto una discusión sobre las llamadas reformas estructurales, o sea, todo el consenso de Washington y lo que teníamos. Permítanme emitir una opinión personal. Hay quienes sostenemos que detrás de la discusión superflua sobre reformas estructurales, lo que existe realmente es un debate sobre el destino de México. Por cierto, habría que recordar que este no es un debate reciente y se asemeja a una discusión que se da en diferentes latitudes. En el caso mexicano tiene más de 20 años de librarse, y más que una discusión entre los sectores políticos o entre los representantes sociales, empezó como un debate entre los tecnócratas financieros y los grupos de interés, en su incidencia en las élites de poder, con objeto de alinear el país a las recomendaciones del modelo económico derivado de la globalización y de la apertura de mercado. Estamos claros. Dice: lo que verdaderamente está en la polémica es si en la etapa de globalización económica y de articulación con América del Norte derivada del Tratado de Libre Comercio significa la renuncia a la rectoría del Estado Nacional en actividades estratégicas. Oigan esto, ¿no? Aquí que estamos hablando de subir el gasto público y reformar el Estado, perdón, hay que pedir permiso para hacer eso ahora, ¿no? Esos TLCs, eso es una constitución en sí misma, ¿no? Son una constitución en sí misma, es lo que dice. Y a la apertura para que la composición de capital en ella sea predominantemente extranjera o favorezca procesos monopólicos de origen diverso. La inevitabilidad de la inserción subordinada de la economía mexicana con un esquema irracional de concentración de ingresos en el modelo de globalización de América del Norte corresponde a un fatalismo histórico económico que renuncia a la imaginación y al valor que caracterizó a las generaciones de mexicanos de otro tiempo. No se trata de desconocer el impacto de la vecindad de la geopolítica, se trata de asumirlas con dignidad y perspectiva de equidad. Y no es una querella entre dinosaurios fundamentalistas versus modernizadores pragmáticos. Esta es otra de las muchas formas para descalificar o trivializar la discusión. Es una controversia que encierra una disputa, la disputa para dirimir quiénes tendrán la hegemonía en nuestro país. No nos equivoquemos, eso es lo que está en juego. ¿Quién manda? Lo que Marx dijo, la bolsa o la corona, y no dijeron ahora vamos por todo, ¿no? Y ahora tienen todo, ¿no? Dice, una controversia para dirimir quiénes tendrán un Estado mexicano democrático y moderno que estimule la participación libre del capital privado con responsabilidad económica y social, o un gobierno administrador del asistencialismo y la represión sujeto a poderes fácticos de enormes proporciones, o sea, la corporatocracia que yo me refiero que manda en el mundo. Dice,
La disputa, oigan esto es dramático, dice, la disputa es por definir si en el siglo XXI México podrá prevalecer como nación. Ese es el dilema, no nos equivoquemos, ahí nos pusieron, porque todo lo demás son juegos que podamos hacer en un escenario donde no se toman las decisiones, a menos de que citen a algún mexicano, el club de Bilderberg, que no los toman en cuenta, ¿no? Para ese tipo de cosas, que es un club secreto que se reúne una vez al año y ahí se toman las grandes decisiones del mundo, o sea, el mayor totalitarismo que ha visto el planeta. Y bien, pues viendo estas cosas, recuerdo a Albert Einstein. Yo también soy físico que toca de oído, por eso escribí un libro sobre socialismo cuántico. Decía Albert Einstein que ningún problema puede ser resuelto dentro de la misma inteligencia que lo creó. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que estamos recurriendo a los mismos factores que crearon este problema para encontrar la solución. No va a salir por ahí, no va a salir, por eso pues se llenan de indignados las plazas, porque la gente tiene desesperanza. Y bueno, ¿por dónde andamos? ¿Por dónde? Yo pienso que lo que necesitamos es una gran rectificación ética, ¿no? Ya no es cosa de ideologías, es cosa de definición ética, de cuáles son los valores que hacen posible la convivencia humana, la solidaridad, la justicia, la equidad, la igualdad, el respeto a la tolerancia, todos esos valores que hoy están perdidos, ahí es donde está. Hay cosas muy lindas, yo me ilusiono, leo a Leonardo Boff, con quien tengo una gran amistad, hablando de geosociedad, a otros hablando de biosocialismo. Creo personalmente en que este estado mental dominado por la razón del ser humano no es capaz ni siquiera de visualizar el escenario del mundo que ha de nacer. Sabemos lo que está muriendo, pero no conocemos lo que va a nacer, y entonces esto va a requerir un nivel superior de la conciencia humana, un salto espiritual, si ustedes lo quieren, o sea, una elevación de nuestra condición de ser humano, una conciencia holística, que es muy distinto al reduccionismo que nos tiene amarrados en este instante. Hablar de un avatar, todos vimos esa hermosa película, el avatar. Bueno, es una especie de avatar humano, un salto cuántico en la vida humana. Por eso escribí ese libro que se llama Socialismo Cuántico. Y bien, ayer anduve con Margarita por Cuautla, Chinameca, ¿verdad? Bueno, son nombres impronunciables aquí en México, qué difícil esto. Ni sigo porque y pude vivir cosas con relación a Zapata, que por eso, a propósito, me encontré una cantidad de nietos, todo lo que veía uno ahí con un bigote, todos eran de la parentela Zapata, todo muy, o sea, me agradó ver la conciencia que hay ahí. Y lo que puedo decir es de que no tanto de copiar aquellas ideas o aquellas propuestas, no, lo que tenemos que copiar es aquella ética, aquella moral, aquel valor, y que nos indignemos todos y reaccionemos como seres humanos ante la barbarie que tenemos ante nuestros ojos. Muchas gracias. En el año 1900, el ingreso de un inglés promedio versus el de un habitante de la India era de 4-1. Cuando estuve escribiendo mi primer libro, Surco de Esperanzas, hice el cálculo, ya eso había pasado a ser 100-1. 10 años después, trabajando en otra obra, digo, voy a hacer el cálculo a ver cómo está ahora, y resultó ser 180. Y bueno, y a la par de esa, la otra cara es la crisis alimentaria, ¿no? Somos 7 mil millones de seres humanos en el mundo, y nuestros estilos de vida insostenibles, este mundo de derroches. Si fuera, decía Gandhi que el mundo podía satisfacer las necesidades de todos, pero no la codicia de todos. En inglés rima, everybody's needs, but not everybody's greed, ¿no? Y el mundo hoy, el valor principal no es ni la libertad, no es ni la democracia, ni es la justicia, los valores que levantó Zapata, no. Hoy es hacer dinero, es codicia lo que guía al mundo, y esto es lo que está jugando, es el trasfondo cultural en que nos estamos moviendo. Pues bien, cuando Zapata plantea su revolución aquí,
pues se estaba dando en el mundo pues la segunda revolución industrial, con grandes avances, el ferrocarril, el automóvil, la aviación, el teléfono, y creo que la primera la escribí hace 25 años, y me tocó hacer unos cálculos sobre la distribución del ingreso a escala mundial, usando métodos primitivos, arcaicos, empíricos, dividiendo el ingreso promedio del país más rico del mundo, el de más altos ingresos, entre el ingreso promedio del más bajo. Y vean ustedes cómo podemos llamar civilización esto que estamos viviendo, en electrificación, la refrigeración, la radio, qué sé yo. Y pasó lo mismo que ahora. Esos grandes avances tecnológicos lograron un gran avance en la productividad, que fue absorbido totalmente por el capital, no por los trabajadores. Eso infartó la economía mundial en 1929. Hoy está pasando exactamente lo mismo. Yo me puse a hacer unos números cuando me dio por escribir algunas obras.